Lisandro Pidre. Pianista, productor, compositor de música para películas, nosotros los de la fe, ha trabajado también con Alexander Hacha, Sí. Álvaro López y Noel, si mal no recuerdo, Noel de Sin Bandera, ¿verdad? Algunos temas, colaboraciones. Platícanos primero, ¿quién es Lisandro? Yo te puedo decir que terrenalmente soy músico, me dedico a la música hace muchos años. Soy eh, papá de dos niños tremendos, Regina y Manuel. Estoy casado con una esposa increíble que se llama Daniela. Pero sigo intentando descubrir y siguiendo, o sea, sigo descubriendo mi identidad en Cristo. Esto que digo no es ajeno a la Biblia, ¿no? De hecho, cuando Jesús es tentado, en las tres oportunidades, lo que el diablo o el enemigo le dijo fue, si de verdad eres hijo de Dios. O sea, lo primero que hace el mundo, el enemigo, es atentar contra tu verdadera identidad. Lo que no quiere el mundo es que descubras tu verdadera identidad. Y bueno, esa es la premisa que ha marcado mi vida en este tema de la identidad. ¿Qué edad inicia tu vida ministerial? Desde muy pequeño sirviendo, o sea, tocando en la iglesia y sé que muchas de esas oportunidades no lo hacía con una intención de ministerio o de servir porque era muy chico, no entendía muy bien. Eh, Sin embargo, creo que desde esa época Dios empezó a tratar conmigo y fui usado por Él en el lugar donde se me requirió, ¿no? Que era tocar adentro de una iglesia, en una congregación, todos los sábados, los domingos, etcétera, ¿no? Anteriormente tuve la oportunidad de viajar y de conocer a Álvaro López y, y formalmente eh, eh, el ministerio se convirtió en un modo de vida, digamos. Y eso fue a mis 24 años, 23, 24 años. Yo llegué a México con 23 años y ahí empezó, actualmente tengo 39, así que ahí yo creo que empezó lo que es el ministerio como un modo de vida, ¿no? Y a nivel secular, ¿cómo fue que llegas ya a la escena? Cuando entro a tocar con Álvaro López, ese ministerio es algo que no está divorciado de tocar con artistas o de hacer cosas que no son dentro de la iglesia. O llamémosle secular, si es más claro el término. De hecho, si yo no hubiera tocado con Álvaro, probablemente no podría tocar con personas del medio como el que describiste, porque en el medio secular se demanda un nivel de compromiso, un nivel de exigencia propio de un trabajo donde te pagan y si no haces las cosas bien, te corren, ¿no? Eso en una iglesia no pasa. Si vos el domingo tocas en el culto el piano y te equivocaste en dos o tres canciones o no ensayaste, no te corren. O sea, a lo sumo te dirán qué pasó, si es que en el mejor de los casos, pero por lo general no hay una consecuencia inmediata y directa. El trabajar con Álvaro López, una persona cristiana, él viene de todo un background profesional muy grande. Él ha tocado con artistas, el más conocido probablemente es Luis Miguel, pero después ha tocado con muchos otros muy conocidos también. Como Emanuel, el padre de Alexander Hacha, ha tocado con Lucero, con muchos, muchos. Eh, pero el formarme con él me permitió entender que el mundo real merece profesionalismo, merece lo mejor de nosotros y eh, cuando yo salgo de tocar con Álvaro, salgo con la meta de empezar a desarrollar mi camino en la música de películas. Entonces cuando salgo de ahí, tuve que salir porque yo necesitaba más tiempo para poder, eh, bueno, ahora sí que tocar puertas, ¿no? O sea, realmente estaba incursionando en una nueva industria y necesitaba moverme y ser diligente. Y cuando estoy libre en esa parte, digamos, es que se me acercan algunos amigos que tengo, ellos amigos que trabajan en el medio, y me empezaron a hablar para este tipo de trabajos que me vinieron bien porque la verdad es que no dejan de ser un trabajo donde a uno se le paga y puedo
proveer para mi familia, ¿no? Siempre lo he visto de esa manera. Y como consecuencia de ello, pude entablar amistad con varios de ellos, pude hablar de Dios con gente como ellos, puedo intentar ser luz con esa gente también. Así que es ganancia por donde se lo vea. Yo no creo que lo más difícil sea la parte espiritual, no creo que lo más difícil sea los pies sobre la tierra tampoco, porque la persona que cuando sale de la iglesia pierde los pies por tocar con un artista, en realidad ya los perdió cuando estaba dentro de la iglesia. Ese es el error que muchos cometen, creo yo. La Biblia dice que los malos deseos, que nombra varios pecados, fornicaciones y demás, salen del corazón del hombre. Y que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. De hecho, Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La intención en el corazón ya estaba, únicamente faltaba materializarlo o estar en el lugar para que se llevara a cabo, ¿no? Siempre he notado una tendencia muy fuerte a la música de mi parte, o sea, aunque yo no la busque. De hecho, cuando yo logro venir a México, yo busqué la oportunidad de conocer a Álvaro López y nunca pude. O sea, se me cerraban las puertas, o sea, me decían, mira, Álvaro López fue a Argentina y me decían, mira, se va a presentar en este lugar. Ah, ok, voy a ir a verlo. Y cuando estaba por ir, se cancelaba la fecha. Todas las oportunidades que yo quise generar nunca se dieron. Eh, Al final, a través de un amigo que lo fue a buscar y le dijo, necesito que conozcas a un amigo, le habló de mí, o sea, de la manera más extraña que solo Dios hace, fue que pude conocer a Álvaro y que él me invitara a venir aquí. hace unas 3, 4 semanas hice los arreglos musicales orquestales de un concierto, de 2 conciertos de Carlos Rivera. El tema es que había que entregar estos arreglos en un tiempo récord y escribir para mucha gente de una orquesta es un trabajo muy laborioso. Sin embargo, lo consideré una gran oportunidad y bueno, estuve trabajando literal día y noche, madrugadas, en los viajes, en los aviones, pero fue una oportunidad. Y una de las cosas que me decían de Rivera es que él, como él sale de un pueblo pequeño, creo que se llama Huamantla y en el estado de Tlaxcala, eh, su filosofía de vida es no existen las imposibilidades, o sea, todo es posible, no acepto un no como respuesta. Entonces, bueno, es interesante que si uno trabaja con él, tiene que entender que esa filosofía de, hey, todo se puede, o sea, bueno, si él de pronto uno fuera con una idea de no, no, Carlos, no, Dios te bendiga, pero no se puede hacer esto, no va a haber un sentido profesional y eso no va a conectar con el artista, o, mal llamado artista, porque creo que todos somos artistas, vos también, todos los que nos dedicamos al arte, pero llamémosle al jefe, ¿no? Uno no va a lograr conectar con quien es tu jefe en ese momento y mucho menos va a escucharte hablar de Dios. Ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros asumimos que la persona está esperando que uno llegue y le diga, mira, vos sos una persona infeliz porque tenés mucho dinero y porque llenás arenas y sos una persona depresiva. Y no, la persona te puede decir, no, yo no soy infeliz, tengo mi familia, tengo mis bebés, tengo dinero en el banco, lleno de arenas. Y hay muchas veces que la persona no se da cuenta de que tiene un vacío adentro. Entonces, bueno, para llegar a eso es necesario jugar bien las cartas, digamos, y creo que la primer carta bien jugada es, si te contrataron para hacer algo bien, hazlo bien. Desde tu perspectiva, ¿qué hace falta en la iglesia para un mejor servicio? Hablando, por ejemplo, ya sea servidores, multimedia, etcétera, etcétera. Desde tu experiencia. Ahora sí que poner los pies sobre la tierra. Lo primero es que cada uno de las personas que se ofrecen para ayudar o para servir tienen que estudiar, tienen que prepararse. Si vos te situás en una congregación y le preguntás uno por uno a los músicos, a los de multimedia, a los que están en ciertas áreas, ¿estudiaste música? Te vas a llevar una gran sorpresa de que la mayoría no ve ni la música ni la multimedia como un modo de vida, ni como algo profesional. Entonces,
al final a esa persona le va a costar mucho entregar toda la excelencia posible porque tiene otras prioridades. Entonces, yo lo primero que diría es, si querés ser útil en la iglesia y querés servir en un área, sabe que tenés que entregar como si fuera un trabajo, aunque no te paguen. ¿Cómo es que llega el tema de la cinta Nosotros los de la Fe? Trabajé en el musical Enigma de un ministerio que se llama Prócora, que se encuentran en Michoacán. Grabé mi primera producción de música como de películas, digamos, orquestal, donde se retrata desde el Génesis hasta la historia de Jesús, pasando por cuatro historias principales. Génesis, la última es la de Jesús, Noé y Moisés. Eso se encuentra en Apple Music, en Spotify, se llama, bueno, está mi nombre, Lisandro Pidre, y el proyecto se llama Enigma. Ese trabajo lo escucharon el productor uno de los productores de la película Nosotros los de la Fe, y me invitaron a formar parte. Les gustó la narrativa de la música y bueno, empezamos a trabajar después de varias reuniones y que cuando un director hace una película, un productor, obviamente quiere que salga perfecto, es como su bebé, quiere que lo cuiden a esa película. Entonces ahí es donde muchas veces las personas recurren a trabajar con las personas con las que ya han trabajado, porque estás más seguro. Así que se arriesgaron un poco conmigo en ese sentido y gracias a Dios salió todo muy bien y quedaron muy, muy contentos. Y de hecho ya estoy haciendo otra película con el mismo director, una película puertorriqueña, muy bonita también. Entonces, de un trabajo te cae la bendición de poder seguir, bueno, incursionando dentro del mundo cinematográfico. Es correcto. A la par trabajo con como arreglista de un compositor de Hollywood que se llama Daniel Figueiredo. Él es un compositor brasileño. Él es uno de los número uno, si no es que es el número uno de Brasil, aunque él vive en Los Ángeles. Él ha hecho la mayoría de las telenovelas que hay hoy brasileñas conocidas, y aparte hay toda una tanda de novelas brasileñas que son como cristianas, que son de la vida de José, hay otra de Jesús. Él es el encargado de esa música y tiene un equipo de arreglistas del cual soy parte también, y bueno, hay música que hacemos desde aquí del estudio para Brasil y para Estados Unidos también. Entonces, ¿descansas si tienes momentos de descanso o tu trabajo es 24/7? Eh, eh, bueno, si fuera por mí, lo haría 24/7. Lo que pasa es que, por supuesto que uno tiene que responder primero a la familia, porque es el lugar donde más debo de ejercer el ser pastor, el ser espiritual. Si yo voy a la iglesia y levanto las manos y soy un increíble orador, pero aquí en mi casa no hago nada de eso, hay un problema muy grande. Entonces he tenido que aprender, para serte sincero, a manejar eso, porque si fuera por mí me la paso acá adentro con todo esto tratando de hacer música, y que entonces hay que aprender muchas veces a tener un balance en ese sentido, ¿no? Hola, mucho gusto. Mira, mi nombre es Joy y yo soy evangelista. Soy una payasita y soy evangelista. Es muy interesante todo lo que estoy escuchando de tu testimonio, ¿verdad? Porque pues todo lo que nos estás comentando aquí, la verdad me ha impresionado. Puedo ver cómo Dios te va abriendo puertas cada vez. Y yo sé eso, que es Dios el que abre las puertas, el que da las oportunidades. ¿Me podrías resumir con dos palabras cómo podrías expresar todo lo que has vivido en este tiempo con tu ministerio? Me gustaría saberlo. Eh, Ahí está la primera palabra, ¿eh? Hay una canción de Marcos Vidal que dice entre algodones y cuidados del pastor, ¿no? En la canción El Hijo Pródigo, que dice que el padre lo recibe entre algodones y cuidados del pastor. Así me he sentido siempre cuidado por Dios. O sea, siento que he tenido muchas oportunidades y muchas situaciones que son 100% inmerecidas. O sea, te puedo decir que hay oportunidades donde
se reconoce el trabajo de uno de otra cosa, pero la mayoría de las cosas de mi vida no tienen una explicación terrenal. Entonces las dos palabras sería y la segunda es inexplicable o misericordia de Dios, ¿no? Muchas gracias. Realmente es importante, ¿verdad? Reconocer de dónde viene toda la bendición. Y también otra pregunta, ¿verdad? Que te quisiera hacer. Qué importante. Yo escuchaba que decías, como ahorita, que hablabas de hacer la voluntad de Dios. Y también hablabas de que hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Hay, habemos, ¿verdad? Y me incluyo porque a veces pasa que queremos ser de la alabanza, que queremos ser pastores, que queremos ser payasos, como en mi caso, o no sé, músicos, pero que realmente seamos lo que Dios quiere que hagamos. O sea, Dios tiene, Él ya escribió y tiene, dice su palabra, que de antemano Él preparó las buenas obras donde vamos a andar. Qué importante, ¿verdad? Es que tú hagas la voluntad de Dios y se ve por sí en tu ministerio que tú estás llevando lo que Dios quiere y por eso es que se te abre y como dices, y va con misericordia y Dios va cuidando tu ministerio. A mí me gustaría que le dieras unas palabras a la gente que nos escucha que está buscando, ¿no? Pero probando, o sea, no escuchando la voz de Dios, sino, ay, pues yo veo que ahora están pidiendo músicos, ahí voy, y aunque no sé tocar nada, o solo la puerta, pero ahí voy, ¿no? Ahora están pidiendo cantantes y canto como la chimoltrufia, pero yo quiero estar ahí. Entonces, me gustaría que tú les pudieras dar un mensaje a las personitas, a los hermanos, a la gente que va a escuchar este audio, esta entrevista, de que es importante. Y digo, lo has estado dando en todo este tiempo, te he estado escuchando y he estado diciendo ese mensaje, ¿no? Lo importante de escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, no la nuestra. Gracias. Sí, mira, en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, dice como una manera de resumir la vida correcta del cristiano, la mejor manera de resumir. Y dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, Amén. el hombre más sabio que existió dijo algo que recibió de Dios y que estaba, porque esto es algo importante. Lo que Salomón dice acá está respaldado por un reino exitosísimo, por riquezas de lo que hoy se podría uno considerar exitoso. Sin embargo, al final dice, miren chicos, la verdad que el fin de todo discurso es ama a Dios, teme a Dios y a sus mandamientos. O sea, cuando uno toma esto y lo aplica a su vida, te vas a dar cuenta que en guardar los mandamientos no se refiere solo a los 613 mandamientos que hay en Levítico, en todo lo que es el Pentateuco. Se está refiriendo a que lo que Dios te mandó a hacer, el fin de todo discurso, o sea, el fin de cualquier prédica increíble que puedas hacer en un escenario, en una plataforma, o el fin de cualquier cantidad de millares de personas que llevaste a los pies de Cristo, al final el fin de todo eso, el fin de todo discurso es que guardes sus mandamientos. Porque si no, después te encontrás con una pandemia que viene a sacudirnos a todos los pies, el corazón, la mente, el cuerpo, la salud, y de pronto hay pastores que quisieron cerrar sus iglesias, hay pastores que no quisieron volver al ministerio, hay personas que no volvieron nunca más a congregarse, hay personas que no sé si se habrán vuelto ateos, pero definitivamente hay gente que abandonó los caminos de Dios por una pandemia, una crisis. Entonces, cuando uno pone fuerzas en lo que no fue llamado a hacer, al final viene después una frustración, viene después un cansancio y viene una realización de que perdiste el tiempo. O sea, te das cuenta de que todos estos años perdiste el tiempo en lugar de enfocarte a lo que Dios te mandó a hacer, que te hubiera dado una plenitud distinta y te hubiera dado incluso un gozo. Perdón, incluso si vos te dedicas a hacer reír a la gente, sos, como decías, una payasita.
y tus chistes son malos y no te preparas y tu maquillaje es más o menos y las vestimentas no son graciosas, eso al final es hacer las cosas sin excelencia, sin pasión, aún el acomodar las sillas en una iglesia, aún el limpiar los baños de la iglesia, aún tocar en una plataforma, aún predicar en una iglesia. Hay personas que predican y que todavía tienen un montón de faltas de ortografía, por ejemplo. Eh, Personas que escriben en Facebook un mensaje que leyeron en la Biblia o lo que sea y lleno de falta de ortografía. Eso no habla bien de tu Dios, porque capaz que a la persona que no le importa la ortografía, bueno, a esa persona le llegará el mensaje o no, pero hay personas que a lo mejor requieren de que nosotros nos preparemos más. Hay gente a la cual podés llegar que te va a escuchar si te preparás más, si lees más, si mejorás tu lenguaje. Siempre le digo a los músicos que ya no le digan la alabanza a la música dentro de la iglesia, porque la alabanza es algo que hacemos todos, no solo los que se suben a la plataforma. Y la adoración poco tiene que ver con la música. La adoración en realidad tiene que ver con obediencia, tiene que ver con... De hecho, la primera vez que se habla de adoración en la Biblia es Abraham entregando a su hijo. O sea, es un sacrificio humano y una obediencia eh, eh, sublime, y no hay música, nadie sacó un instrumento, no hay batería, no hay guitarra, piano, no hay nada, ni siquiera cantantes. O sea, la adoración estuvo expresada en un acto de obediencia. Entonces, eh, yo lo que le digo a los músicos, si seguimos diciéndole el ministerio de alabanza y oración, toda tu cabeza está mal fundamentada. Va a seguir mal fundamentada. O sea, a lo mejor les digo esto y me dicen, sí, es cierto, la adoración es un estilo de vida. Bueno, chicos, mañana nos vemos en el ensayo para el ministerio de alabanza. O sea, se olvidan. Es necesario cambiar. Sino que incluso no os amoldéis a este mundo, dice Pablo, ¿no? O sea, sino que hay que transformar por medio de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mundo? Al final, este tipo de dogmas que se generan como que la alabanza y la adoración es música, que es sumamente incorrecto, al final eso se convierte en el mundo, y aún dentro de la iglesia, y ese mundo al final termina modificando nuestra forma de hablar, termina haciéndonos unos grandes hermanitos, Dios te bendiga, y sin desearle bendición al hermano, sin considerarlo hermano, sin que nos importe su vida, pero somos buenos para hablar con lenguaje pentecostal. Y eso hace que nos creamos el cuento de que somos cristianos. O sea, es un tema muy interesante, porque creo que cuando Jesús vino aquí a la tierra, él hablaba de un reino. Y el gran problema que tenían en esa época y que tenemos hoy es que pensamos en un concepto de reino terrenal. Ellos en su momento pensaban que Jesús iba a ser, o que el Mesías iba a ser un líder que los iba a librar del brazo opresor de Roma. Ellos esperaban un líder político, ¿sí? Esperaban a alguien que viniera con caballos blancos así a agarrar al César, escupirle la cara y decir, bueno, ahora llegó el Mesías. Y de pronto llega un bebé que nace en un pesebre al lado de vacas, que crece, es carpintero, hijo de una mujer que no se sabe de quién quedó embarazada, según que de Dios. O sea, si vemos la historia en contexto, al final Jesús les empezaba a hablar del reino a sus discípulos y no entendían. No entraba en la cabeza que el reino de que él hablaba es uno que no está en esta tierra, y que lo que nosotros debemos hacer es traer esas cosas y bajarlas a la tierra. Entonces, la música no es algo que yo haya creado, ni Mozart, ni Beethoven, ni el hombre. Es algo que Dios creó. Por lo cual, no puedo yo... Hay gente que dice, no, la música solo es una herramienta para... No, la música no es solo una herramienta. Sí, es como que yo como humano... A mí como humano se me dio la posibilidad de gobernar la tierra, ¿no? Es decir, Adán. Entonces Adán le puso nombre a los animales, le puso nombre... Él tenía dominio sobre todas las cosas hasta la caída. Sin embargo, la música no estaba como algo a lo cual Adán podía dominar como tal. O sea, la música ya estaba desde antes. En el cielo ya había música mucho antes.
quizás no se llama música en el cielo, capaz que tiene otro nombre. Música al final es un nombre que nosotros adoptamos, quizás tiene otro nombre, pero eso que nosotros llamamos música existía antes. Entonces sería muy pretencioso de mi parte o de la humanidad que llegamos últimos a la película, lo último que se creó fue el humano, y de golpe llega el humano y dice, mira, esta música en realidad es una herramienta. ¿Qué? O sea, yo sí soy un músico de los cielos, un ángel, digo, ¿qué te pagues? ¿Qué venís a ponerle nombre a lo que nosotros hacemos desde que antes que... O sea, entonces, digo, no creo que los ángeles tengan esa actitud, pero se entiende lo que digo. O sea, hablo de que en realidad necesitamos la cultura del cielo, traerla a la tierra. Y esa cultura no tiene nada que ver con hablar con modismos cristianos. Varón, varón del cielo. Cuando los detesto, o sea, perdón, pero me cae muy mal cuando un pastor o un líder viene y me dice varón. O sea, el varón no es mi sexualidad. Ojo, el varón del que la Biblia habla es el que tengo adentro. O sea, es el varón perfecto que tiene lo espiritual que tiene que salir a flote y ganarle a mi carne. ¿Se entiende? Ojo con eso. O sea, porque cuando la Biblia habla de varón se refiere a eso. Entonces, varón y varona, ¿no? Los creó. Entonces, necesitamos una reforma, yo creo, en las... siempre hubo reformas en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Hubo personas que se levantaban y decían, chicos, estamos mal en esto, y había reformas. Y creo que ahora necesitamos otra que esté condicionada a lo que hemos estado pasando. Una pandemia como nunca antes, cada vez más señales y signos apocalípticos, cada vez guerras, cosas raras que pasan, conspiraciones que a veces no sé si creerlas o no, porque la verdad es que las pruebas están a la luz de un iPad, de un celular. Entonces lo que necesitamos en definitiva es aferrarnos a Dios y hacer lo que Él dice. Entonces si Dios no te mandó a ser pastor, por más que quieras ser apóstol y tener 14 iglesias, no te metas ahí, porque al final no es lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios no te mandó a ser payaso, no te metas a hacer reír a los niños porque no se van a reír o porque no es a donde Dios te mandó. Si Dios no te mandó a ser músico, bueno, no lo hagas, y mejor dediquemos nuestras fuerzas a buscar a Dios y no buscar para qué vinimos a la tierra. O sea, hay algo que yo siento, con esto cierro, perdón, me dijiste 2 palabras y tiré pero hay algo que a mí me llama Sin problema. poderosamente la atención de David. Cuando David recibe el famoso pacto que Dios hace con David. Es famosísimo el pasaje, porque David está así sentado como un rey ya hecho, ya había ganado todas las batallas que podía haber. David estaba prácticamente estaba jubilado. Vamos a usar ese término. Era un rey jubilado que ya estaba disfrutando de sus canas. Bueno, y está así, y de pronto lo estaba acompañando un profeta, y lo mira al profeta y dice David, che, no puede, bueno, como argentino lo digo yo, ¿no? Dice, che, no puede ser que yo esté habitando en palacio de cedro y que el arca de Dios, el arca del pacto, esté entre cortinas, dice, ¿no? O sea, él básicamente dice, che, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo esté con esta paz así tan increíble y de pronto el arca del pacto no tiene dónde reposar, ¿no? En la noche de ese día, si ustedes ven en la Biblia, van a ver que Dios le dice a Natanael, que era el profeta, le dice, necesito que le digas esto a David, ¿no? O sea, David emite un pensamiento en voz alta, ¿sí? Y listo, ahí queda. En la noche, Dios le dice a Natanael, quiero que vayas y le digas a David esto. Y ustedes van a ver cómo Natanael, Dios le dice a David, le dice, ¿acaso yo te pedí que me hagas un templo, que mi arca tenga que estar? ¿Acaso sentiste vos que alguno de los líderes que han liderado mi pueblo desde Moisés, acaso yo les he pedido que me hagan un templo? Entonces la pregunta que Dios hace es retórica.
no era para que David dijera, no, Señor, la verdad que no me pediste. O era lo que Dios le está diciendo, ¿acaso yo te pedí eso? Bueno, mira, por cuanto pensaste en eso, te voy a bendecir. Y bueno, y ustedes van a ver una sarta, no sarta, mejor dicho, un compendio de bendiciones y de un pacto que Dios hace con David, ¿sí? Lo que les quiero decir es esto. Cuando David estuvo en completa paz interior y decidió dejar de pensar en sus guerras, en sus batallas, en sus dones, en sus canciones, en sus salmos, en sus criados, en sus servidores, en sus dones, y dijo, che, pero al final Dios no, o sea, pensó en Dios y no pensó en todas las bendiciones que Él nos puede dar. No pensamos, o sea, si nosotros pensamos en Dios y no en todo lo que Él nos puede dar, y ojo que parte de lo que Él nos da es el propósito. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que Dios nos diga, ¿sabes qué? No te voy a usar. No, la verdad que no, prefiero no usarte. ¿Cuántos seguiríamos, o sea, buscando a ese Dios si no tenemos un significado en esta vida? ¿Cuántos seguiríamos a Dios si Él nos dijera, mira, esa enfermedad que tenés, no la voy a sanar ahora? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir ese camino? David lo que estaba haciendo es olvidarse de todo lo que Dios nos puede dar, olvidarse de todo el reino, olvidarse de toda la cultura del reino, de las promesas, y dijo, che, pero Dios no tiene dónde habitar. O sea, se preocupó por Dios. Es como que yo me preocupe por vos, Joy, en lugar de todo lo que nos puedes dar a nosotros, de cómo nos puedes hacer reír, de si nos invitas a tu casa y nos das de comer, y en lugar de pensar en eso, decirte, Joy, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Porque te veo que siempre estás haciendo reír a los niños, a la gente, pero en tu corazón, ¿cómo estás? Eso nunca lo hacemos para con Dios. Normalmente uno se sienta en la silla a orar y lo que haces es pedir, y luego lo que haces es buscar en la Biblia para ver qué te habla Él. O sea, en definitiva siempre queremos extraer algo, necesitamos que nos dé algo. ¿Qué pasa si Él dijera, sabes que no te voy a dar absolutamente nada? Por eso yo admiro mucho también a la gente que durante lo que se conoce como el tiempo de la dispensación vivieron. O sea, ellos vivieron literalmente una ausencia de la voz de Dios, hasta que apareció el Mesías, ¿no? ¿Cómo le hacía a esa gente para seguir? O sea, yo me imagino el padre hablando con el hijo, ¿sabés que hace varios años, hace 200 años, sabés que Dios hablaba? ¿En serio, papá? Sí, había profetas y Dios hablaba a través de ellos. El último fue Miqueas. Y ahora, no, bueno, ahora no, pero seguimos buscándola. Imagínate que Dios no te hable nunca. O sea, eso sería, bueno, pero imagínate buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te puede dar. Eso cambia toda la ecuación y son las cosas que a Dios agrada. Cuando Dios hace el pacto con Salomón, donde le da la famosa sabiduría, Salomón, esto es interesante, Salomón no pide, yo lo que toda la vida pensé siempre es, bueno, Salomón fue vivo, no pidió fama, riquezas, pidió sabiduría, porque si vos tenés sabiduría, todo lo demás lo puedes conseguir así. Pero Salomón fue específico y le dijo a Dios, necesito sabiduría, ¿para qué? Para hacer lo que me mandaste a hacer. ¿Qué me mandaste a hacer? Gobernar el pueblo. Entonces, todas las cosas Dios te las va a dar, Joy, Dios te las va a dar, aquí, Dios te las va a dar siempre y cuando sean para hacer lo que Él te mandó. Por eso Dios te puede dar mañana un jet privado, si es que es porque lo necesitas para hacer lo que Él te mandó. Atención, porque a lo mejor en ese país no llegan las líneas comerciales, qué sé yo, no sé. Si uno pide y no pide mal, como dijo Jesús, que dijo, pedís, pero pedís mal. Si uno pide, como lo hizo Salomón dijo, Dios, dame sabiduría. Dios le dijo, pedime lo que quieras, bueno, dame sabiduría para gobernar el pueblo que me mandaste a gobernar. No dame sabiduría para alcanzar todo lo demás, las riquezas, todo, porque si soy sabio lo voy a poder alcanzar. Entonces, creo que necesitamos reflexionar cada vez más sobre estas cosas, sobre para qué estamos en esta tierra, qué es servir, qué es lo que no es servir, qué es adoración, qué es lo que Dios considera adoración. Capaz que hoy en día para la iglesia adorar es tirarte al piso, llorar, derramar lágrimas,
levantar las manos, wow, cómo adora esta persona. Capaz que Dios dice, no, eso no es adoración para mí. Eso es un lindo acto bonito en un momento específico, o a lo mejor dice, es una linda actuación. Porque les voy a decir algo. En la última película que hice de Nosotros los de la Fe, es una película preciosa, véanla. Tiene un mensaje increíble. La mayoría de los actores no son cristianos, pero sin embargo vos lo vas a escuchar hablar y parecen todos nacidos en el Evangelio desde hace 1000 años. Entonces los mejores actores a veces están en las iglesias. Ojo con eso. Entonces, muchas veces somos nosotros actores. Entonces, nada, espero haber resumido lo que me preguntaste. Muchas gracias, ¿no? De verdad es un gusto muy grande para mí el poder escuchar a alguien que verdaderamente lee la palabra de Dios, porque últimamente ya los mensajes son muy vacíos y como dices tú, ya nada más son como frases repetitivas de muchos, desafortunadamente, líderes, pastores, apóstoles, etcétera. Y solamente, como dices tú, lo repiten, lo imitan, pero realmente no es del corazón. Doy gracias a Dios por tu vida, de verdad para mí es un privilegio escucharte, porque se ve que realmente tú escudriñas la palabra de Dios, sabes de lo que hablas. No nos estás hablando de algo que escuchaste nada más, sino que tú lo vives. Doy gracias a Dios por tu vida. Te digo, mi nombre es Joy y que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio y sigue así como vas. Dios te bendiga. Muchas gracias, Joy, muchas gracias. Sí. Muchas gracias también por el mensaje, porque a lo mejor dicen, son diosidencias que Dios nos pone en el camino. Finalmente, pues, nosotros tenemos un programa, pero el Espíritu Santo es el único que tiene la dirección completa. Entonces, como te comenté en un principio, nuestro propósito es generar contenido, no para entretenimiento, sino para que Dios sea manifestado, o sea, poner a Dios principalmente en todo lo que hacemos. Y obviamente para nosotros es importante también tratar temas como la perfección en el ministerio, hacer a un lado lo que nosotros somos, lo que tú mencionabas, el ejemplo de Salomón, ¿no? Que estaba preocupado por gobernar a un pueblo que era difícil, hasta él mismo lo menciona, dice, Dios, dame sabiduría porque estoy con un pueblo difícil, porque él lo conocía, o sea, él ya desde chico la formación en el gobierno y se daba cuenta en dónde estaba parado y cuáles eran sus debilidades y que por sus propias fuerzas no lo iba a poder hacer. Entonces también la soberanía de Dios sobre nosotros mismos y sobre nuestras habilidades y capacidades. Sí. Exactamente. Te quiero pedir, por favor, que si nos puedes acompañar o si puedes dirigir una oración justamente por este tema. Sí. Señor, muchas gracias primeramente por la oportunidad de poder hablarte, de poder sentirnos escuchados por aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó el universo, aquel que creó las galaxias que todavía hoy se estudian y que tanto misterio tienen. Tú lo hiciste en tan solo unos días. Por ese privilegio, Señor, que hacemos uso para pedirte, Señor, por todas las personas que están viendo y escuchando este momento, esta entrevista, donde el homenajeado en realidad eres tú, Señor, siempre. Eres el motivo por el cual dos personas pueden juntarse y hablar un mismo idioma. Eres el motivo que puede mantener junta a tu iglesia, Señor. Y yo quiero pedir, Señor, bendición para cada una de estas personas que están oyendo, Señor. No una bendición trivial, no una bendición banal. Hay mucha gente que necesita salud, trabajo, comida. Pero la mejor bendición que puedo pedir para ellos, Señor, es que tengan un encuentro contigo, Señor. Porque al final tú eres quien nos provee a todos, tú eres quien nos da la salud, tú eres quien nos cuida, Señor. Pero si no te encontramos a ti, si no te buscamos a ti, Señor, eso se hace cada vez más difícil. Entonces yo te pido por esas personas, Señor, para que puedan encontrar su propósito en ti. Para que esta entrevista pueda servir de inspiración para ellos, para ver que todos seguimos en la búsqueda de ti, para que vean que normalmente uno tiene muy poco que decir y mucho que aprender, Señor. Y ese es mi caso, Señor. Así que yo te pido, Padre, por todas estas personas, para que nos arranques dogmas innecesarios, para que quites lenguaje que no
no sirve de nada para agradarte a ti, y que nos pongas lo que verdaderamente te agrada, que es la fe. La fe es lo único que hace que pueda agradarte, porque sin fe es imposible agradarte. Así que, Señor, deposita en nosotros más de tu fe, aunque sea un grano de mostaza, deposítalo en nosotros y seremos fieles para poder seguir haciéndolo crecer, para seguir buscándote. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, por el tiempo que estuviste con nosotros. Ha sido de verdad de mucha bendición. Nos enseñaste mucho en tan poco tiempo, en tan poco tiempo que estuvimos platicando. Gracias a ti, gracias a tu esposita Dani, gracias a, bueno, sobre todo por el ministerio que has decidido tomar. Y bueno, platícanos de todos los planes que tienes para este 2024. Bueno, muchas gracias por las palabras. Dentro de 2 semanas vamos a estar en Estados Unidos, en Los Ángeles. Voy a estar tocando, presentando mi disco de jazz. Así que aquel que le guste jazz puede entrar a buscarme ahí en Instagram, en plataformas. En el NAMM Show, que es una feria internacional de marcas de instrumentos musicales y demás. Voy a estar yendo para España en una gira con Noel Chagris de Sin Bandera, y bueno, también hay varios conciertos con Alexander Hacha, así que por el momento esa es la idea, y bueno, les estaré manteniendo informados. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Joy, también por tu colaboración, tu apoyo para con nosotros en Transmisión 5.9. No, muchas gracias, fue un placer de verdad. Dios los bendiga. Transmisión de okay. transmitir 5 de ministerios, punto 9 de dones del Espíritu Santo. Bien espiritual la frecuencia. Un saludo gigante para Transmisión 5.9. Han sido muy cálidos, les mando un abrazo muy grande y que sigan siendo luz y que crezca cada vez más este medio para llevar más la luz de Cristo a través de la excelencia, a través de la cultura, a través del arte y de todo lo que tienen para ofrecer. Un abrazo gigante. Integramos Transmisión 5.9 Comunicación. Síguenos en todas nuestras redes sociales.